Después de recorrer la Nacional 301 entre Madrid y Almansa, nos desviamos para tomar la Nacional 344 en Fuente la Higuera. Una breve pausa en el arcén para fumar un cigarrillo y preparar la siguiente grabación de vídeo. Por un descuido se nos olvida girar la lente de la cámara y la grabación no se realizará correctamente. Sin embargo, todavía es aprovechable para editar este vídeo. Reanudamos la marcha. Este es un tramo de carretera sumamente conflictivo y peligroso. Se trata de un importante nudo de comunicaciones entre Valencia, Alicante, Murcia, Albacete y Madrid. El tránsito es muy intenso, sobre todo de vehículos pesados. La carretera ha quedado completamente desbordada y obsoleta desde hace bastantes años. Y aunque se ha mejorado el firme y el ancho de la calzada, la travesía de Fuente la Higuera constituye todo un anacronismo en estos tiempos. Sin embargo, si nos olvidamos de ello, hemos de reconocer que todavía conserva todo el encanto de las antiguas carreteras nacionales españolas. Y por eso nuestro interés en reflejarla en este vídeo. Nos vamos acercando al punto más conflictivo. La travesía de Fuente la Higuera. Un pueblo de carretera a la usanza tradicional. Conserva hoteles, restaurantes y talleres junto a la Nacional. Las señales de peligro también son una constante en la travesía. Y esta serie de curvas enlazadas con peralte podrían considerarse incluso divertidas si pudiéramos olvidarnos del tráfico pesado que nos vamos cruzando. Pero será mejor no bajar la guardia para no perder la concentración. Un error aquí puede ser fatal. Es de suponer que habrán sido muchos y aparatosos los accidentes ocurridos en esta travesía a lo largo de los años. Salimos de nuevo a terreno despejado, y en nuestro caso nos desviamos para tomar la actual CV 660 hacia Onteniente y Gandía. Esta carretera comarcal será objeto de un próximo vídeo.